¿Alguna vez se han mirado al espejo pensando, aquí quitaría un poco, allá añadiría otro tanto? Y justo después, al abrir las redes sociales, les salta esa solución rápida, milagrosa. Haz esto, recorta aquello, y serás una estrella. Pero, un momento. ¿Sabían ustedes que muchas de las operaciones populares, esas que se venden como un ajuste ligero o un retoque sin importancia, son procedimientos que los médicos serios evitan? Hablo en serio. Existe una lista de intervenciones que ningún cirujano honesto les recomendaría hacer solo por belleza, si no hay una indicación médica de peso, un motivo de salud indiscutible. Hoy no solo vamos a enumerarlas, vamos a destapar la verdad, esa que suele ir escrita en letra pequeña en los contratos. Conocerán 20 procedimientos que pueden transformar una vida saludable en un tratamiento médico interminable. Algunos puntos, de verdad, les resultarán impactantes. ¿Están listos para descubrir lo que se esconde detrás de esa imagen perfecta? Vamos allá. Pero antes de empezar este recorrido por el quirófano, aclaremos algo fundamental. ¿Qué significa exactamente una indicación médica? No es un simple papel del doctor. Es aquella situación donde el riesgo de no operar es superior al riesgo de la propia cirugía. Por ejemplo, si un tabique nasal desviado les impide respirar, eso es una indicación médica. Pero si simplemente no les agrada la forma de la punta de su nariz, eso es pura estética. Y aquí es donde está la trampa principal. El marketing moderno ha borrado esa frontera. Nos han hecho creer que cortarse un trozo del cuerpo es tan sencillo como ir a hacerse la manicura. Pero la biología no perdona. Cualquier intervención es, en esencia, un trauma. Y hoy hablamos de esos casos donde se arriesga la salud por una moda que desaparecerá en 5 años, mientras que las cicatrices y las consecuencias, esas sí, permanecerán con ustedes para siempre. Empecemos por el tema de moda, ese que se oye hasta en la televisión, la famosa bichectomía. La extracción de las bolas o bolsas de bichat. Sí, esas almohadillas de grasa que nos dan volumen en los carrillos. ¡Claro! Todo el mundo persigue tener los pómulos bien marcados, al estilo Angelina Jolie. Y los cirujanos, encantados, proceden a cortar y sacar esa grasa. Pero ojo, aquí es donde viene la trampa. Hagan memoria y piensen en un globo al que se le ha escapado todo el aire. ¿Qué pasa? Que la piel simplemente se desinfla y empieza a colgar. Es que las bolsas de bichat no son un simple exceso de grasa. Son el esqueleto, el andamiaje que sujeta la estructura de la cara. La naturaleza es muy sabia. No las colocó ahí por puro capricho. Mientras uno es joven, la piel es firme y elástica, y todo luce estupendo. Pero párense a pensar y proyéctense unos 10 años en el futuro. Imaginen el rostro de una señora mayor, una abuela, con esos carrillos completamente hundidos. Pues bien, eso es exactamente lo que les espera a quienes se han hecho una bichectomía, sin tener una indicación médica real. El rostro, simplemente, se desploma antes de lo previsto. Están pagando una buena suma de dinero para acelerar su propio envejecimiento. ¡Vaya ironía! Los profesionales médicos solo deberían prescribir esta cirugía cuando las bolsas de grasa son realmente excesivas y generan problemas funcionales, por ejemplo, al morder o en la oclusión. No es una operación para conseguir una foto bonita o un buen selfie. Y ahora, hablemos de la famosa mirada de zorra, la cantoplastia, o lo que se conoce como los ojos de zorro. Una moda que se hizo muy popular o que se volvió viral hace un par de años. La idea es estirar la esquina exterior del ojo hacia la sien para conseguir esa mirada, digamos, más felina o predadora. Sí, en las fotos se ve muy llamativo, estoy de acuerdo, pero detengámonos un momento en la anatomía. El ojo es un sistema complejísimo, y si uno estira la piel justo donde debería haber movilidad, lo que hace es romper la protección natural del ojo. Imaginen que estiran demasiado una tela o una tienda de campaña, y el material empieza a rasgarse.
Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esto suele tener una consecuencia muy seria. El ojo, sencillamente, ya no puede cerrarse por completo. ¿El resultado? Síndrome del ojo seco, conjuntivitis constantes, lagrimeo excesivo. Uno quería verse misterioso o enigmático, y lo que consigue es parecer que está siempre llorando o que tiene que ir con las gotas en la mano. Tocar la forma o el corte del ojo sin que haya una necesidad reconstructiva real es, simple y llanamente, jugar con fuego. Vamos al siguiente punto. La rinoplastia o la plástica de la nariz. Pero no la rinoplastia normal, sino la que se hace para que la nariz quede diminuta. ¿Saben esos narices de muñeca que casi ni se ven en la cara? El problema es que la nariz está ahí para que podamos respirar, no solo para que quede bonita. Cuando un cirujano, por seguir la moda, estrecha demasiado los conductos nasales, literalmente le está cortando el suministro de oxígeno. Imagínense tener que respirar toda la vida a través de una pajita de cóctel. Intenten ahora mismo taparse la nariz a la mitad y respirar así un par de minutos. ¿Es incómodo? Ahora piensen que esto es para siempre. La rinoplastia funcional. Cuando se corrige el tabique después de un golpe o una lesión. Eso sí es una bendición. Pero reducir la nariz al tamaño de un botón a menudo provoca que la válvula nasal se colapse con cada inspiración. Dicen que la belleza exige sacrificios. Sí, pero no a costa del oxígeno que necesita el cerebro. El cuarto punto de nuestra lista es la blefaroplastia o cirugía de párpados, realizada demasiado pronto. Ahora se ha puesto de moda hacérsela casi a los 25 años, con la intención de abrir la mirada. Pero recordemos la física. Si se quita demasiada piel del párpado superior, el ojo dejará de cerrarse correctamente. Esto se llama lagoftalmos. Suena a hechizo de Harry Potter, pero en realidad es una pesadilla. Usted duerme con los ojos entreabiertos. La córnea se reseca, se nubla, y ¡hola! Problemas serios de visión. La piel de los párpados es sumamente fina y delicada. Un movimiento en falso con el bisturí, un solo milímetro de más, y el resultado es una expresión de asombro permanente y un malestar constante. Los médicos solo lo recomiendan cuando hay una caída real que obstruye la visión, el llamado ptosis, y no simplemente porque esté aburrido. Y ahora, hablemos de nuestro cuerpo. La liposucción. Mucha gente cree que es una manera de adelgazar. Ese es el mito más grande de todos. La liposucción es corrección de contornos, no una lucha contra la obesidad. Si usted pesa 100 kilos y decide hacerse una liposucción, está cometiendo un grave error. Imagínese que está intentando achicar el agua de un barco que se hunde usando solo una cucharilla, sin haber tapado antes la vía de agua. La grasa volverá. Y lo peor es que puede regresar, pero no al sitio original, sino a la zona visceral, es decir, rodear sus órganos internos. Esto ya es un camino directo a la diabetes y a los problemas cardíacos. Sin un cambio real en el estilo de vida y sin trabajar con un endocrino, la liposucción es tirar el dinero y un enorme estrés para el cuerpo. Los médicos la recomiendan para eliminar las famosas trampas de grasa, que no desaparecen ni siquiera con el ejercicio, y no como un sustituto de la dieta. El sexto punto trata sobre la extirpación de costillas con el fin de lograr una cintura más delgada, lo que se conoce como cintura de avispa. Aunque suene a tortura medieval, es una práctica que, por increíble que parezca, todavía se sigue realizando hoy en día. Debemos recordar que las costillas inferiores no están ahí por casualidad. No son un adorno estético. Ellas están para proteger órganos vitales como los riñones, el vaso y el hígado. Quitar estas estructuras es dejar estos órganos esenciales completamente sin armadura. Imaginen que le quitan el parachoques a su coche para que parezca más deportivo, y luego tienen un golpe. Cualquier impacto en el costado, incluso una simple caída al resbalar en la calle, podría terminar con la rotura de un órgano interno, y con el paciente ingresando de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Además de esto,
sin el soporte adecuado que ofrecen las costillas. La columna vertebral empieza a soportar una carga tremenda. Esto afecta la postura y genera dolores de espalda crónicos. La cintura, por supuesto, se afina, sí, pero ¿de verdad vale la pena vivir con el miedo constante a cualquier simple empujón? Los cirujanos traumatólogos, al ver esta clase de estética, están absolutamente horrorizados. Hablemos ahora de la moda más peligrosa de los últimos tiempos, el BBL, o levantamiento de glúteos brasileño. La idea es simple. Extraen grasa del abdomen y la inyectan en el trasero. Suena a un trato perfecto, ¿verdad? Pero la verdad es que, en la cirugía estética, esta operación tiene una de las tasas de mortalidad más altas. El problema es que los glúteos están llenos de venas muy grandes. Si el cirujano, por accidente, inyecta la grasa muy profundo, esta puede ir directamente al torrente sanguíneo. A esto se le llama embolia grasa. Un trozo de grasa viaja hasta el corazón o los pulmones y los obstruye. Esto sucede de inmediato. Es una auténtica ruleta rusa. Hasta los médicos más experimentados le tienen miedo a este procedimiento. Si no existe una necesidad médica real para reconstruir tejidos después de un accidente, arriesgar la vida solo por una foto en bikini es una locura. Piénselo bien cuando vuelva a ver publicidad de cuerpos perfectos. Llegamos al punto número 8. Los implantes en las pantorrillas. Y sí, créanme, a los hombres también les preocupa mucho tener las piernas demasiado delgadas. Se meten silicona para que la zona de la pierna se vea más musculosa, pero, ojo, las piernas son una zona de mucha circulación y que está constantemente en movimiento. Es muy fácil que el implante se desplace, apriete algún nervio o provoque una hinchazón permanente, un edema crónico. Imagínense lo que es llevar un cuerpo extraño ahí metido, presionando los músculos con cada paso que dan. Esto suele derivar en el famoso síndrome compartimental, que es cuando al músculo le queda pequeña su propia envoltura. El dolor, se lo aseguro, es terrible. Y lo más irónico es que definir las pantorrillas en el gimnasio es un proceso lento, sí, pero totalmente seguro. La operación te da un resultado rápido, pero te puede dejar cojeando para siempre. Si no hay una justificación médica clara, como la atrofia muscular después de sufrir poliomielitis, meterse en esto es una auténtica locura. ¿Y qué me dicen de eso de cambiarse el color de ojos? ¿Hablamos de queratopigmentación o de implantes de iris? La gente quiere tener los ojos azules en lugar de marrones, y están dispuestos a hacer lo que sea. O te queman el pigmento con láser, o te meten una lentilla de color directamente dentro del ojo. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero las consecuencias son muy reales. Hablamos de glaucoma, cataratas y, en el peor de los casos, quedarse ciego. La tensión ocular se dispara porque el sistema de drenaje del ojo se atasca con ese pigmento. Imagínese que pinta las ventanas de su casa, pero la pintura empieza a corroer el cristal. Los oftalmólogos solo hacen estas operaciones para tapar defectos muy graves del ojo, como por ejemplo, una opacidad corneal. Hacérselo a un ojo sano es un verdadero crimen contra su propia vista. Las lentillas de contacto de color están tiradas de precio y son completamente seguras. ¿De verdad vale la pena arriesgarse a perder la visión? El 10º punto de nuestra lista. La cirugía de alargamiento de piernas. Se realiza utilizando el famoso método, o aparato, de Ilizarov. Hablamos de una intervención en la que se rompen los huesos a propósito, lo que se llama osteotomía. Se insertan agujas o clavos, y durante meses hay que ir girando unos tornillos para estirar el hueso muy lentamente. El dolor que provoca este proceso es absolutamente insoportable. Esto significa pasar meses, o incluso años, postrado en una silla de ruedas o usando muletas. El riesgo de infección alrededor de los clavos es altísimo. Los huesos pueden no llegar a consolidar o fusionarse de forma defectuosa. Además, los músculos y los nervios se estiran constantemente, lo que a menudo resulta en pérdida de sensibilidad o incluso en la parálisis total del pie.
Debemos recordar que esta metodología fue diseñada para tratar patologías graves, como la dismetría, la diferencia de longitud entre las piernas, o el enanismo. Es un procedimiento de traumatología y ortopedia mayor. ¿De verdad vale la pena someterse a todo este calvario solo por ganar 5 centímetros de altura? La respuesta es clara. No merece la pena. Estás sacrificando años de vida activa a cambio de una cama de hospital y sufrimiento prolongado. Si tienen dudas, busquen vídeos sobre la rehabilitación de estos pacientes. La supuesta magia o la romántica de la cirugía se esfuma al instante. Hablemos un poco de los labios. O, para ser más exactos, del famoso bullhorn o lifting del labio subnasal. Es esa cirugía donde te cortan una tira de piel justo debajo de la nariz para que el labio superior se voltee y se vea más carnoso o más grueso. Y ojo, esto es para siempre. El problema principal es que la cicatriz, justo ahí debajo de la nariz, siempre se ve, ¿sí? Te la puedes disimular con maquillaje o corrector, pero la marca está ahí. Y si la piel queda demasiado tirante, vienen los problemas serios. La boca deja de cerrar bien, los dientes se resecan, y la sonrisa, pues queda un poco artificial o lo que llaman sonrisa gingival. Los dientes, al estar constantemente al aire, se estropean antes de tiempo. Además, una vez que te cortan esa piel, ya no hay vuelta atrás. Es un billete de solo ida. Si usted no tiene una deformidad de nacimiento o una lesión grave, es mucho mejor optar por los rellenos temporales, los famosos fillers, que al menos se reabsorben con el paso del tiempo. Meter bisturí en la cara por una moda pasajera, de esas que cambian cada 4 o 5 años, es una estrategia completamente fallida. El tema número 12. Los hoyuelos en las mejillas o dimplectomía. Las chicas jóvenes creen que esto es muy mono. El cirujano hace un corte dentro de la mejilla y cose el músculo a la piel. Parece sencillo, ¿verdad? Pero a menudo esto provoca la formación de cicatrices duras y feas dentro de la boca. Los hoyuelos pueden quedar asimétricos o, lo que es peor, no solo se verán al sonreír, sino que estarán ahí constantemente. La cara parece arrugada, como si te hubieran dado un golpe. Además, estás dañando los músculos de la expresión facial. Con el tiempo, esta unión artificial puede debilitarse y la piel se caerá, quedándose la zona flácida. En el fondo, lo que estás haciendo es crearte un defecto artificial en el tejido. Que la naturaleza no te dio hoyuelos. Quizá es porque tu tipo de rostro no los necesita. Tocar los músculos y la estructura de tu cara solo por ser mona es una inversión muy dudosa. El siguiente tema es la extracción o la retirada de biopolímeros. Es una cirugía para corregir un error, por supuesto, pero nos demuestra por qué nunca hay que inyectarse cualquier cosa. En los años 90 y 2000, se puso de moda rellenar los labios con geles que no se reabsorbían. Hoy día, esto es el verdadero azote de la cirugía. Este tipo de gel migra, se inflama y acaba convirtiendo los labios en bultos y protuberancias. Para quitarlo, tenemos que extraerlo junto con el tejido sano del labio. Es una operación cruenta y muy complicada. Menciono esto aquí para lanzar una advertencia. Nunca se ponga rellenos permanentes. Un buen médico nunca le ofrecerá un producto que sea eterno. Si le prometen que el efecto le durará para siempre, por favor, huya. Lo único que se quedará para siempre son los problemas y la fibrosis. Solamente materiales biodegradables, aquellos que el propio cuerpo puede eliminar sin dificultad. El puesto número 14. El aumento de pecho con implantes gigantescos, sin tener en cuenta las proporciones. Pura gigantomanía. Es el caso en que la paciente, con una talla natural pequeña, pide el máximo tamaño posible, y el cirujano acepta. La piel simplemente no lo soporta. La gravedad, además, es implacable. El pecho se descuelga rapidísimo, aparecen estrías y el peso provoca fuertes dolores de espalda. La columna vertebral, incluso,
puede llegar a curvarse. A menudo, el organismo forma una cápsula dura alrededor de ese implante gigante, y el pecho termina quedando duro como una piedra. Esto tiene un nombre técnico: contractura capsular. Los implantes deben elegirse siempre de acuerdo con la anatomía de la paciente, y no basándose en la imagen de una revista para hombres. Un buen cirujano se negará a colocar implantes excesivamente grandes, porque sabe que en menos de un año la paciente volverá a la consulta con quejas de dolor y problemas de deformación. Y ahora, hablemos de las famosas operaciones preventivas. Por ejemplo, esa de quitarse el apéndice por si las moscas. Algunos piensan, ¿para qué esperar a que dé una peritonitis? Mejor quitárselo ya. Pero ojo, el apéndice no es un simple órgano rudimentario como se creía antes. Es como una granja o un almacén de bacterias buenas para el intestino. Es una parte clave de nuestro sistema inmunológico. La gente a la que le han extirpado el apéndice sin que hubiera inflamación, tarda más en recuperarse de las infecciones y suele tener más problemas digestivos. Además, cualquier cirugía abdominal implica el riesgo de adherencias o, como se dice, de tejido cicatricial. Estas adherencias pueden llegar a pegar el intestino y causar una oclusión, una obstrucción intestinal grave. Miren, ningún cirujano que se precie y esté en su sano juicio se va a meter en el abdomen sin que exista una inflamación aguda. Si a ustedes les ofrecen algo así, por pura prevención, desconfíen. Eso, llanamente, es charlatanería. El punto 16 es la cesárea sin indicación médica. No quiero dar a luz, tengo miedo al dolor, hágame la operación. Los médicos oyen esto con mucha frecuencia. Pero la cesárea es una intervención quirúrgica abdominal mayor, que implica un corte en el útero. Esto conlleva riesgos significativos, hemorragias, infecciones y complicaciones para futuros embarazos. La cicatriz en el útero es permanente. La recuperación tras un parto natural o vaginal dura apenas unos días, pero después de una cesárea, hablamos de meses. Además, el bebé no recibe el cóctel hormonal producido durante el parto, ni pasa por el canal de nacimiento, donde obtiene su primera microbiota esencial. La cesárea es vital y salva vidas cuando surgen complicaciones, pero realizarla solo por elección o deseo, como si se tratara de un corte de pelo, supone un riesgo enorme e innecesario para la salud tanto de la madre como del bebé. El trend número 17, el llamado perfil Jolie, que consiste en marcar los ángulos de la mandíbula con rellenos, o fillers. Sí, no es una cirugía como tal, pero es un procedimiento invasivo y peligroso. En la búsqueda de un óvalo facial muy definido, se inyectan litros de un gel muy denso en la mandíbula. El resultado es un rostro que acaba pareciendo una plancha. El problema es que este gel atrae el agua. Al despertar, uno se encuentra con la cara completamente hinchada, pareciendo una almohada. Con el tiempo, el relleno migra hacia abajo y, en lugar de ese óvalo marcado, lo que se obtiene son carrillos o papadas caídas. El rostro se ve pesado, o hinchado y abotargado. Los médicos, disculpen la franqueza, lo llaman el rostro de alcohólica adinerada, pero es simplemente jerga médica. La hipercorrección se ve antinatural y le da al rostro un aspecto tosco. Es mucho mejor trabajar la postura y la oclusión, o sea, la mordida, que hinchar la cara a base de gel. El punto 18. El relleno de pecho con grasa, presentado como un reemplazo total a los implantes. Suena muy bien, al ser grasa propia, es natural. Pero la grasa tiene una tendencia a reabsorberse, y lo que es peor, lo hace de manera desigual. En el pecho se pueden formar quistes de tejido graso o calcificaciones. Y lo más desagradable es que, en una mamografía, estos bultos tienen exactamente la misma apariencia que un cáncer de mama. Usted se condena a someterse a biopsias constantes y a vivir con el miedo a la oncología, porque ningún radiólogo podrá distinguir de inmediato si es grasa o si realmente es un tumor. Si lo que usted necesita es solo corregir un poco la forma,
Eso es una cosa. Pero intentar aumentar el pecho 2 tallas usando grasa es básicamente crear un caos en el futuro diagnóstico de su salud. El punto 19. La cirugía plástica del ombligo, lo que llamamos umbilicoplastia. Las mujeres jóvenes buscan ese ombligo vertical ideal. Es una operación que se realiza a menudo junto con una abdominoplastia. Pero, ojo, hay que recordar que el ombligo es una cicatriz natural, una zona con muy poca irrigación sanguínea. El riesgo de necrosis, o sea, que el tejido muera, es altísimo aquí. El ombligo sencillamente puede ennegrecerse y desprenderse, dejando un agujero muy desagradable. O puede sanar creando una cicatriz queloide deforme y torcida. Es esa minucia en la que realmente nadie se fija en la vida diaria, pero por la que la gente está dispuesta a pasar por el quirófano. Si no tienes una hernia, mi consejo es: no se toque el ombligo. El riesgo de terminar con una cicatriz horrible en mitad del abdomen es demasiado elevado para un beneficio estético tan dudoso. Y para terminar nuestra lista, hablamos del corte de lengua, o lo que se conoce como split. Esto ya entra dentro del mundo de las modificaciones corporales, aunque muchos optan por hacerlo a través de cirujanos. Hay que recordar que la lengua se compone de 2 músculos, pero entre ellos pasan arterias y nervios vitales. Si usted la corta, el primer riesgo es sufrir una hemorragia, un sangrado que es completamente imposible de parar en casa sin ayuda profesional. Las consecuencias son permanentes. En primer lugar, la dicción se verá afectada. Es muy probable que empiece a cesear o a hablar mal para siempre. También se pierde sensibilidad en el gusto. Y si se daña un nervio, la lengua puede quedarse dormida, o peor aún, dolerle de forma constante. Además, es una intervención completamente irreversible. Volver a coser la lengua para que trabaje como antes es, simplemente, imposible. Es un experimento sobre el propio cuerpo que puede costarle la capacidad de hablar y de comer con normalidad. Piénselo 1000 veces antes de dar ese paso. La lista se ha hecho larga, ¿verdad? No les he contado esto para meterles miedo, sino para que seamos realistas y veamos la verdad. La cirugía es un logro increíble de la humanidad. Salva vidas, repara secuelas de accidentes, ayuda a respirar o a caminar. Pero cuidado, cuando la medicina se convierte en un simple negocio para cumplir caprichos, es cuando surgen los problemas. Su cuerpo no es un juego de piezas de construcción. No pueden simplemente quitar una parte y poner otra sin que haya consecuencias serias. Grábense esto: el mejor cirujano es el que sabe decirles no. Si un médico les desaconseja una operación, valórenlo, porque está cuidando de su salud. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Confío en que esta información evite que alguno de ustedes cometa una decisión de la que luego se arrepienta. Si les ha resultado útil, por favor, suscríbanse al canal y pulsen la campana de notificaciones. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas operaciones consideraban segura antes de escucharme? Escriban en los comentarios. Vamos a charlar un rato.